Muy buenos días, chicos. El día de hoy iniciamos tercer periodo en ciencias. Vamos a iniciar con nuestra unidad 3. Para ello vamos a hablar de los ecosistemas. Pero antes de ello, quisiera excusarme. Hay un problema con el libro virtual, entonces no les puedo mostrar propiamente el libro. Creé esta presentación, estas diapositivas, para poderles explicar el tema. Es lo mismo que está en el libro. En el libro ustedes lo pueden encontrar en la página 124 y 125. ¿Listo? Ahí es donde van a tomar los apuntes. Es lo mismo que aparece en esta presentación. Esta presentación también se las adjunto al Classroom para el que la quiera tener como repaso. Bueno, entonces los ecosistemas. Muchachos, los ecosistemas son unas unidades naturales, ¿sí? En donde interactúan los diferentes organismos que tiene la naturaleza. Los seres vivos, ¿cierto? Interactúan con el medio en el que están. De hecho, esta imagen que está de fondo pues nos ayuda como a ilustrar un poco cómo funciona esa unidad natural, ¿cierto? Los seres vivos interactúan con el agua, con las plantas submarinas, los árboles, bueno, tienen su rol fundamental, interactúan los animales con ellos. Toda esta unidad natural que hay es la que se denomina un ecosistema. Bueno, un ecosistema puede ser tan pequeño y temporal como un charco, donde hay microorganismos, donde hay zancudos, hay moscas, hay otros tipos de insectos y demás, ¿cierto? Pero también un ecosistema puede ser tan enorme como una selva que atraviese varios países, por ejemplo, la selva del Amazonas, que es enorme, es un ecosistema gigantesco. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas, tenemos que decir que tienen dos componentes principales: los factores bióticos y los factores abióticos. Vamos pues a ver cada uno de ellos. Los factores abióticos, chicos. Cuando hablamos de factores abióticos, hablamos de los factores que no tienen vida de por sí, ¿cierto? Son el medio, son el entorno. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, el clima, las sustancias inorgánicas, el suelo, el agua, las rocas, las nubes, ¿cierto? Las precipitaciones. Digamos que este tema del clima, ¿cierto? Se condiciona y hace que un ecosistema sea diferente del otro. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el clima, lo primero, la frecuencia de clima que hay, el lugar, la cantidad de las lluvias, la radiación solar, el viento, todos estos factores cambian las dinámicas de los ecosistemas y por eso hay ecosistemas diferentes. ¿Listo? Entonces los factores abióticos son muy importantes para determinar el tipo de ecosistema. Y el otro factor son los factores bióticos. Estos factores hacen referencia a todos los seres vivos que ocupan el ecosistema, ¿cierto? Que ocupan el medio. Es decir, hablamos de las plantas, ¿cierto? Se me perdió el cursor acá, las plantas. Hablamos de los distintos animales, ¿cierto? Aquí vemos en esta imagen hay jirafas, hay leones, tigres, rinocerontes, aves, insectos, primates. Bueno, vemos todo tipo de animales, ¿cierto? Pero también son factores bióticos los hongos. Los hongos son muy importantes también dentro de los ecosistemas, ¿no? Y son seres vivos. Y además los microorganismos, que no los vemos porque son microscópicos, ¿cierto? Pero están presentes ahí y de hecho están presentes en todos lados y son los que mayor supervivencia tienen en varios casos. Entonces, esto es lo que conforma un ecosistema como tal, ¿cierto? Pues vamos a decir entonces, el ecosistema es una unidad natural, ¿cierto? Donde los organismos o seres vivos, ¿cierto? Interactúan con otros seres vivos y con el medio, ¿cierto? Decíamos pues que estos ecosistemas tienen dos componentes, los factores abióticos y bióticos, ¿cierto? Eso es como tal lo que serían los ecosistemas. Vamos a ver qué tipos de ecosistemas hay. Entonces, los ecosistemas se pueden clasificar en tres tipos: terrestres, intermedios y acuáticos principalmente, ¿no? Cuando pues ya es técnico directamente de la disciplina que estudia esto, pues probablemente hayan más
nombres para esos tipos de ecosistemas, pero pues principalmente vamos a hablar de estos tres como grupos macro. Entonces, ¿qué son los ecosistemas intermedios? Los ecosistemas intermedios son aquellos que se presentan mezclando los dos elementos, la parte terrestre y la parte acuática, ¿cierto? Que pueden ser temporales o pueden ser permanentes, se dan solo en algunas zonas del mundo. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos bastantes, que son los humedales y los bosques de galería, ¿cierto? Estos son lo que llamaríamos ecosistemas intermedios. Aquí vemos una imagen de un humedal. Los siguientes son los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres pues son todos aquellos que se encuentran en el área continental y, bueno, tienen a veces presencia de agua y demás, pero es básicamente lo que llamaríamos suelo, ¿cierto? Territorio, árboles, vegetación y zonas pues, aéreas. Entonces, incluye que bosques, desiertos, páramos, sabanas y zonas de nieve. Aquí podemos ver una imagen ilustrativa que nos muestra diferentes tipos de ecosistemas, ¿cierto? Vemos aquí la tundra alpina, ¿cierto? Vemos aquí los bosques boreales. Bueno, estos son como de diferentes partes del mundo, ¿no? Y aquí podemos ver diferentes. Los siguientes son los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos, como su nombre lo dice, son todos aquellos que se crean y evolucionan en las partes donde se encuentran cuerpos de agua, ¿cierto? Como ríos, lagunas, ciénagas, estuarios, manglares, arrecifes, praderas marinas, el océano en sí, ¿cierto? Todo esto son ecosistemas acuáticos, porque es donde se genera vida, donde se genera una unidad natural, pero debajo de los cuerpos de agua, ¿listo? Eso es a lo que llamamos ecosistemas acuáticos. Ahora que conocemos ya todo de los ecosistemas, ¿cierto? Cómo se componen, que se componen de factores abióticos y bióticos, y que existen tres tipos de ecosistemas, vamos a hablar un poco acerca de los principales ecosistemas de Colombia. Bueno, nuestro país tiene una ubicación geográfica y un relieve abundante. Es por esta razón que se da una gran diversidad de ecosistemas. ¿Cómo así? Pues es que nuestro país se ubica en la zona ecuatorial, ¿cierto? Es decir, como en la mitad del planeta. Y esta ubicación hace que los rayos del sol lleguen de forma directa, por lo cual no tenemos estaciones, sino tenemos pisos térmicos. Entonces, esto ya da unas características. Y además el relieve de nuestro territorio es muy variado, porque hay diferentes altitudes. Podemos encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.600, 4.000 y péguele que llegan los nevados de Colombia, ¿cierto? Entonces, el relieve es abundante, tenemos valles, desiertos, de todo. Y debido a esto, pues se da una gran diversidad de ecosistemas. De hecho, los vamos a ir viendo más adelante. Ahorita no, porque bueno, esta es la primera parte, la siguiente clase es la segunda parte de los principales de los ecosistemas de Colombia. Entonces, bueno, cada uno de estos ecosistemas posee una gran abundancia de flora y fauna. Hay que tener en cuenta que en nuestro país la cantidad de vegetación, la cantidad de especies animales, cuadrúpedos, aves, insectos, de todo, es gigantesca, es abundante. Por esa razón, nuestro país es uno de los más ricos en el mundo en cuanto a lo que es biodiversidad. Y tenemos de hecho tantas especies que son endémicas, que no se pueden conseguir en otra parte del mundo, sino que solo habitan en este territorio. Entonces, frente a lo que es este tema de los ecosistemas, nuestro país es demasiado importante. Vamos a hablar acerca un poco de los ecosistemas intermedios que podemos encontrar en Colombia. Los ecosistemas intermedios que podemos encontrar en Colombia son los humedales y los bosques de galería. Cuando hablamos de los humedales son zonas planas, ¿cierto? Donde el suelo se cubre de agua de forma temporal y normalmente los podemos encontrar en las llanuras inundadas,
cerca a los ríos o lagos. Por ejemplo, los humedales en Colombia se encuentran mucho en la región andina, ¿cierto? Y constituyen una importante reserva de agua para las zonas donde se encuentran. Además que son reguladores climáticos. ¿Sí? Aquí podemos ver una imagen de un humedal. Es un humedal de Bogotá, de hecho. Y por otro lado tenemos el ecosistema intermedio que se llama bosques de galería. Los bosques de galería son unas coberturas de árboles que están a la orilla de los cursos de agua, es decir, a las orillas de los ríos, de los lagos. Esas coberturas de árboles es lo que se llaman bosques de galerías. Las podemos encontrar en las sabanas. Aquí hay una imagen, ¿cierto? Esto que se ve aquí abajito, esto es un río que pasa y si se dan cuenta hay una cobertura de árboles que lo cubre a cada uno de los lados. Se encuentran en las regiones que tienen como sabanas, ¿cierto? Principalmente se pueden encontrar en los departamentos del Meta, del Caquetá, del Guaviare, del Guainía. De hecho, este último, el Guainía, es el que presenta más extensión de bosques de galería en el país. ¿Listo? Entonces eso es un dato ahí adicional para que tengamos en cuenta. Bueno muchachos, con esto ya damos por terminado lo que sería la explicación del día de hoy sobre los ecosistemas. Repito, este tema lo encontramos en los libros, en la página 124 y 125. Todo esto que les acabo de explicar está en el libro, ¿cierto? Solo que acá se los tengo de una forma resumida, muchachos. Entonces, los apuntes que vamos a tomar son estos que encontramos en esta presentación. El que quiera comprobar, pues es lo mismo en el libro, solo que de forma resumida. O si quieren tomar apuntes directamente del libro, pueden buscarlos, son los mismos. Entonces copian estas diapositivas, ¿listo? Lo que dice acá, todo esto, los factores bióticos. Los dibujos no es necesario que los hagan, ¿listo? Sino solo copiamos eso, ¿listo muchachos? Hasta ahí. En la siguiente clase, muchachos, veremos los ecosistemas de Colombia, ¿listo? Todos, bueno, la mayoría de ecosistemas de Colombia, entre terrestres y acuáticos, son como 8 o 9 diferentes de los que vamos a hablar, ¿listo? Eso por ese lado, muchachos. Y de actividad del día de hoy, muchachos. La actividad del día de hoy es que me hagan el dibujo de un ecosistema y en él, ¿sí? Ustedes busquen un ecosistema que quieran, ¿cierto? Un bosque, una laguna, un río, un humedal. Hacen el dibujo y me escriben o me señalan cuáles son los factores bióticos y cuáles son los factores abióticos. ¿Listo muchachos? Eso es lo que hay que hacer por la parte de la clase de ciencias. Ya saben, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, pueden escribirme en la franja horaria de la clase. Yo les contestaré todas sus dudas, muchachos. Que estén muy bien, que pasen un feliz día y un feliz fin de semana, muchachos. Nos vemos.